La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. A nombre de todo el equipo de Radio Humanismo les damos la más cordial bienvenida esta noche de 23 de mayo del año 2023. Gracias por estar acompañándonos en esta lluviosa noche. Llovió desde la tarde y aquí en el norte del Estado de México. ¿Somos norte o poniente? Porque ya no lo tengo muy claro. Pero bueno, rumbo a la salida a Querétaro, en la caseta a la altura estamos a la altura casi de la caseta de Tepoztlán. Sí llovió bastante fuerte esta tarde, esperando que todos se encuentren bien. Se volvió loco hoy la México-Querétaro. Hubo un accidente en las primeras horas de la mañana y paralizó prácticamente toda la salida de aquí del municipio, de los municipios conurbados, todo lo que es Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tultitlán. Toda esta zona estuvo de verdad caótica y después cayó la tromba y fue por partida doble o triple, porque creo que también sigue lloviendo, ¿no? Sigue lloviendo estas horas. Entonces, bueno, pues esperando que todos los que ya estén en camino de regreso pues estén en perfectas condiciones y deseándoles que estén pasando una excelente noche, sobre todo con un excelente estado de salud física, emocional y por supuesto espiritualmente. Entonces gracias a todos los que ya se están conectando y también un saludo para todos nuestros amigos que nos verán seguramente en la repetición en el canal de YouTube, que también se llama Radio Humanismo 4 y 5, y a todos aquellos que nos acompañan en vivo en la transmisión de la página de Facebook, que se llama Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Gracias a todos ustedes y los invitamos a que compartan la transmisión, a que compartan también el link del programa en el canal de YouTube, recordándoles que en el canal de YouTube están las repeticiones precisamente de estas transmisiones que hacemos en la página de Facebook, pero ya en algunas horas nuestro amigo Charlie estará subiendo el programa al canal de YouTube, que lleva, repito, por nombre también Radio Humanismo 4 y 5, y los invitamos a que se suscriban. A aquellos que aún no lo han hecho, regálenos una suscripción al canal de YouTube y también actívenle la función de la campanita para que les avise el mismo canal cuando estemos subiendo yo como la mosca, ¿no? El Charlie es el que lo sube, pero yo aquí como la mosca, ¿qué hace? Está aquí arando, ¿no? Entonces Charlie va a subir el programa al canal de YouTube. Entonces saludos a todos los que están ahorita acompañándonos en vivo y también a nuestros amigos que nos acompañarán en la repetición en dicho canal. Activen la campanita para que les avise cuando se esté subiendo nuevo material. Entonces, bueno, pues gracias a todos los que nos están acompañando y vamos a continuamos con el tema de ¿qué son las emociones? Estamos hablando de emociones básicas, no sin antes dar algunos avisos. Les recuerdo que estamos teniendo sesiones también presenciales por parte del Grupo Samadhi los días lunes, miércoles y jueves en punto de las 8:30, 8:40 de la noche, y estamos terminando aproximadamente a las 10:15 de la noche. Entonces, pues los invitamos a todos aquellos que nos quieran acompañar en las sesiones presenciales del Grupo Samadhi, que estamos a punto de arribar a nuestro 22º aniversario. El aniversario, la fecha exacta del aniversario del Grupo Samadhi es el 5 de junio. El 5 de junio el Grupo Samadhi abrió sus puertas el día 5 de junio del año 2001. Entonces, creo que el Gil todavía ni nacía, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Gil? ¿Cuántos años tienes? 24. ¿24? Sí, Tenías que 2 años, Gil, cuando abrimos el Samadhi. Entonces, y quién te viera ahora ya siendo un miembro activo del Grupo Samadhi. Entonces, ya cumplimos 22 años por
gracia de un poder superior y también por las chingas que se ha parado toda la conciencia, porque eso también es importante manifestarlo. Tuvimos la experiencia espiritual el día, bueno, el viernes, no el viernes pasado, sino el antepasado, y la verdad es que estuvo increíble la experiencia, bastante gente estuvo presente en la experiencia correspondiente al mes de mayo. La siguiente experiencia será hasta el mes de julio, porque en este mes manifestamos nuestro aniversario y tendremos también la fiesta de aniversario precisamente. Entonces la siguiente experiencia creo que nos toca 21, si no me equivoco, 21, 22 y 23 de julio. Entonces, bueno, para aquellos que quieran acompañarnos, para que lo vayan contemplando, para aquellos que quieran acompañarnos, con todo gusto los estaremos esperando por aquí, y también les estaremos dando el aviso de quiénes son los compañeros que nos acompañarán en lo que se conoce como la Semana de Unidad del Grupo Samadhi, que es cuando algunos compañeros del programa y algunos profesionales de la salud vienen a compartirnos su punto de vista desde diferentes perspectivas y también desde su experiencia dentro de lo que es el programa de recuperación de los 12 pasos. Entonces, bueno, les estaremos informando para aquellos que nos quieran acompañar en estas sesiones presenciales. Y también les recuerdo que tenemos transmisiones en vivo los días martes. Hoy como un servidor como titular de la transmisión. Mañana nuestro amigo Charlie está transmitiendo en punto de las 7 de la noche. 7:10 está iniciando Charlie, y el viernes mi hermano Roberto Gutiérrez Jr. como titular de la transmisión, él en punto también como de las 9:40, 9:45 está empezando la transmisión. Mañana, ¿cuál es el tema, Charlie? Prevención de recaídas. Prevención de recaídas. Bueno, es que este güey no se ha actualizado. Prevención de reincidencias. Sí, le puse reincidencias. Okay, prevención de reincidencias en el consumo. Es la misma gata, nada más que revolcada, nada más que, bueno, la Secretaría de Salud ya nos ha informado a todos los grupos y a las clínicas que bueno, ahora se le llama reincidente, ¿no? Ya no se le dice recaidor, es reincidente. Es lo mismo, pero bueno, se oye menos violento, ¿no? Entonces, ya no son internos, son usuarios. Entonces, ya la terminología se ha modificado y está bien. Recordemos que también es importante, diría Lois Hay, el poder de la palabra. Entonces, bueno, prevención de reincidencias, obviamente dentro del consumo o de alguna conducta compulsiva. Y también el viernes se está hablando de los dones de los niños, ¿cierto? Un tema que la verdad es que Roberto desde hace muchos años maneja muy bien. Se le da, yo creo que porque es infantiloide, entonces yo creo que es por eso. Entonces lo maneja muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar y voy a presentar con gusto a mis compañeros aquí en la cabina de Radio Humanismo. Primero que nada, saludo a mi amigo Gil, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, Gil, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, comunidad. Buenas noches. Ok, gracias por acompañarnos, Gil. Gracias por acompañarnos y pues un gusto tenerte aquí como siempre, mi querido Andrés Gil. Yo le digo de otra forma, pero de forma anónima. Entonces, también saludamos a Edgar, que también esta semana nos acompaña. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches. Bien, padre, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para todos, espero estén bien, bendiciones. Buenas noches, Charlie, buenas noches, Gil. Espero estén bien, gracias. Ok, gracias mi querido Edgar. Y Charlie, como siempre, aquí acompañándome en los controles. Gracias por todo el apoyo, Charlie. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos nuevamente, gracias por acompañarnos, Gil, Edgar, gracias Padrino por los conocimientos que nos comparten, gracias por la compañía y por el apoyo que dan al canal de YouTube, Radio Humanismo 4 y 5, recuerden suscribirse, cada paso de Jesús, suscribirse y picar la campanita para que se les avise cuando se suban las transmisiones que se hacen. Y la invitación a conocer la clínica y las pláticas familiares que se hacen los días sábados de 1 a 3 de la tarde
son bienvenidos el público en general. Y pues muchísimas gracias a todos por el apoyo. Gracias, buenas noches. Gracias mi querido Charlie. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema en cuestión. Y si se me pasó algo, Charlie, ya me recuerdas, ¿no? Sí. Sobre alguno de los avisos. La semana pasada estuvimos hablando de qué son las emociones. Bueno, desde la semana antepasada hemos estado hablando de lo que es, por ejemplo, las características del sistema nervioso del ser humano, o sea, lo que es el cerebro ternario. Obviamente que la emoción es una reacción fisiológica natural y bueno, hemos estado abordando este tema desde diferentes perspectivas, sobre todo desde lo que es la perspectiva biológica y también obviamente desde la perspectiva conductual. Entonces bueno, pues vamos a seguirlo abordando y vamos a empezar a hablar ya de lo que son las emociones, cada una de las emociones básicas. La psicología Gestalt nos habla de que existen 5 emociones básicas y estas emociones básicas son el enojo, el miedo, la alegría, la tristeza y el afecto, y obviamente todas las demás que se conocen pues ya los conocemos como se está moviendo el aro. No sé qué está pasando, se está moviendo el aro. ¿Es el venado? Ok, está bien, no seas malo, Charlie, acomódalo porfa, ¿no? Porque sí se movió todo el dispositivo para transmitir. Entonces si quieres nada más un poquito hacia allá, así está bien. Sí, gracias. Entonces bueno, el venado, que además se enoja porque lo movemos, dice, ya estaba yo aquí muy cómodo, pero bueno, todos los demás son sentimientos. Y hablábamos también de la diferencia que existe entre una emoción y un sentimiento. La emoción es una reacción fisiológica, natural ante una estimulación, y el sentimiento también obviamente proviene de lo que es una reacción fisiológica. Sin embargo, se caracteriza porque ya lleva implícito un componente de tipo racional. ¿Qué quiere decir? Que también lo que son nuestras áreas de aprendizaje, pues obviamente también ahí intervienen. ¿Por qué? Porque obviamente también a partir de lo que es el componente racional, pues obviamente se va formando toda una figura, podríamos llamarla así, que conocemos como sentimientos. Una de las diferencias importantes a considerar entre una emoción y un sentimiento es que la emoción tiende a ser una condición de muy elevada intensidad, sin embargo tiende a ser de corta duración, y el sentimiento tiende a ser de una menor intensidad, por lo menos tiende a ser así, energéticamente hablando, tiende a ser de menor intensidad, sin embargo también de mucho más larga duración. Entonces el sentimiento es algo que tiende a perdurar. Y vuelvo a decirlo, algo que influye muchísimo pues es obviamente el componente racional. Muchas personas de repente dicen, no sé por qué no dejo de sentir esto. Pues porque obviamente el sistema nervioso central del ser humano, en este caso lo que es el cerebro, no tiene la facultad de distinguir la diferencia que existe entre algo real y algo imaginario. Entonces obviamente para el cerebro el estar rememorando algo es estarlo viviendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Sin embargo, cuando hablamos de emociones, de repente hay quien llega a mencionar que, por ejemplo, que dice, es que las emociones negativas que tengo, no, las emociones no son negativas. Las emociones incluso se puede ver como algo que no es ni bueno ni malo. La emoción realmente es un indicador de cómo está nuestra relación con la vida, de cómo está mi relación con el entorno en ese momento. Entonces la emoción como tal, lo que hace es que me indica cuál es mi necesidad en ese preciso instante. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo no puedo tener miedo. El miedo es una alarma natural, ¿sí? La cuestión es, ¿qué es lo que algunas personas tal vez refieren? Tal vez se refieran a ello, vuelvo a decirlo, tal vez al temor, ¿no? Porque el temor es un sentimiento desagradable. Es más, el miedo es una emoción que tiende a no ser agradable. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que nuestra condición de supervivencia, si por algo está apuntalado, es por el miedo. O sea, el miedo es un indicador, por decirlo, un indicador natural de protección. Hay un caso en el libro de inteligencia emocional del escritor
que es obviamente un hombre muy preparado en muchos sentidos, de nombre Daniel Goleman. Él es quien se le considera como uno de los máximos exponentes de lo que es el tema de inteligencia emocional, y obviamente se metió a trabajar muchísimo con el tema de inteligencia emocional, pero también desde una perspectiva biológica. O sea, es un cuate que de neurociencia sabe impresionantemente, y él escribió un libro que se llama La inteligencia emocional y pone algunos ejemplos. O sea, él trabaja mucho el área de ejemplificar cómo es que opera la inteligencia emocional, y él hace mención de un caso de una mujer que desarrolla una tumoración en la amígdala cerebral, que como ustedes saben, la amígdala cerebral es podemos llamarle un traductor emocional, o sea, el traductor emocional biológicamente hablando. Y entonces, ya con la tecnología médica que existe, ya se pueden llevar a cabo cirugías cerebrales a una profundidad impresionante, ¿no? En este caso, la amígdala cerebral está exactamente por debajo de lo que es el hipotálamo, que es la glándula madre del organismo. Y entonces a esta mujer le hacen una cirugía para extirpar la mitad de la amígdala, que vuelvo a decirlo, es un traductor emocional que se encuentra en lo que es el sistema límbico. El sistema también se le conoce como el segundo tercio del cerebro, o incluso se le conoce también como el cerebro emocional. Hay muchas formas de referirse a ello, pero bueno, el sistema límbico no nada más se encarga de lo que es la traducción de emociones y sentimientos, también se encarga, por ejemplo, de funciones de supervivencia o funciones muy importantes para lo que es la estabilidad orgánica del ser humano, o procesos incluso homeostáticos. Como ustedes saben, homeostasis se refiere a equilibrio como tal. Y entonces le hacen una extirpación a esta mujer de lo que es la mitad de la amígdala, pero se da una consecuencia. Por lo regular, cuando hay cirugías a nivel cerebral, pues tiende a haber algunos efectos secundarios, y esta no es la excepción, y esta mujer deja de registrar el miedo. Hay quien podría pensar, porque se puede dar el caso, ¿no? Hay quien podría pensar, qué agradable sería la vida si no tuviese miedo, ¿no? No, a lo mejor esa persona se está refiriendo al temor, pero imagínense una persona, o imaginemos una persona que no registra el miedo. Esta persona, su pronóstico de vida bajaría impresionantemente, ¿no? ¿Sí? Bajaría impresionantemente, porque obviamente el miedo es un regulador que a mí me lleva, por ejemplo, a ser cauto, a tener cierta conducta o llevar a cabo ciertas funciones y de determinada manera, ¿no? Una persona que no registra el miedo, pues es alguien que se vuelve sumamente temerario, o sea, es alguien que puede incluso no medir riesgos. Yo pongo el ejemplo de, en alguna ocasión, en alguno de los viajes que hemos hecho como familia, una vez nos quedamos en un hotel de playa muy alto, muy alto ese hotel. No, la verdad no recuerdo cuántos pisos tiene, pero es muy alto. Y en el balcón, el barandal es de cristal. Entonces, obviamente, digo, la intención de ese barandal pues es que se pueda tener una vista panorámica, pero si no mal recuerdo estábamos, creo que en el piso 15 o algo así, o sea, ya una altura considerable, muy considerable. Y yo recuerdo que me acerqué muy rápidamente hacia el barandal y de forma inmediata sentí la sensación de lo que se conoce como el vértigo, ¿no? O sea, inmediatamente registré la sensación de vértigo y obviamente di un paso hacia atrás. ¿Por qué? Porque obviamente mi mente consciente sabe que ahí hay un barandal, pero mi instinto de conservación no lo sabe. O sea, lo que mi instinto de conservación detectó inmediatamente es que corría el riesgo de caer, y hay dos miedos naturales que tenemos los seres humanos. Los seres humanos le tenemos miedo a las caídas y a los sonidos estruendosos. Por eso cuando las personas soñamos que nos estamos cayendo, por eso despertamos sobresaltados. Los seres humanos tenemos algo que se llama sistema nervioso
sistema nervioso periférico, y ahí operan dos ramas. Una se llama sistema nervioso somático y la otra se llama sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es aquella rama del sistema nervioso que me permite tener movimientos voluntarios. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo que yo decida levantar mi brazo a que me dé un golpe en el brazo y tenga un reflejo. Cuando estoy decidiendo en este caso levantar mi brazo, ahí lo que está operando es mi sistema nervioso somático. Pero cuando yo recibo un golpe, por ejemplo en el codo, y tengo un reflejo de levantar mi brazo, ahí quien está operando es el sistema nervioso autónomo. Entonces, dentro de lo que es el sistema nervioso autónomo, que es aquel, como el mismo nombre lo dice, que funciona de manera automática, esta parte de mi sistema nervioso a mí me permite tener, por ejemplo, una contracción pulmonar, por ejemplo cuando estoy dormido, un ritmo cardíaco o una motilidad intestinal. O sea, son funciones que tenemos los seres humanos a nivel orgánico que incluso cuando no seamos conscientes de que esto se está dando, es algo que se sigue dando, vuelvo a decirlo, de forma automática. O sea, es lo que me mantiene vivo, por así llamarle. Pero la cuestión es que en este sistema nervioso autónomo existen dos ramas, una se llama simpática y la otra se llama parasimpática. La rama simpática es aquella que funciona cuando yo necesito, por ejemplo, desarrollar recursos en una condición de crisis, por ejemplo, cuando estoy despierto, o sea, cuando me encuentro en vigilia. ¿Por qué? Porque necesito estar concentrado, atento, necesito tener obviamente una perspectiva real del mundo en ese momento. O sea, vamos, mi rama simpática es la que me permite operar en este momento. Y estoy produciendo obviamente ciertos niveles de noradrenalina, de oxitocina, de dopamina, etcétera, etcétera. Entonces me permite estar con una agilidad mental, con una agilidad de movimiento, etcétera, etcétera. La rama parasimpática es aquella que se encuentra activa, sobre todo cuando estoy llevando a cabo funciones de reposo. Por ejemplo, cuando estoy dormido. Y entonces cuando se activa la rama parasimpática, lo que hago es que puedo producir más melatonina, que se conoce como la hormona del sueño, y algunas otras sustancias que me permiten precisamente mantenerme en un estado de reposo. Para las personas que tienen condiciones de sueño-descanso como seres humanos normales, en la noche empieza a haber un cambio de las ramas. O sea, por ejemplo, durante el día mi rama simpática está en función y durante la noche mi rama parasimpática es la que se empieza a activar. Pero eso se da en un intervalo moderado, o sea, me tardo por lo menos un buen rato en que mis ramas cambien, y entonces obviamente eso me permite entrar de forma gradual a lo que es la función de mi rama parasimpática, y voy a empezar a segregar las sustancias que mencioné hace un momento para que pueda, por ejemplo, conciliar el sueño. La cuestión es, las personas que manejamos, por ejemplo, algunos intervalos laborales un poco extremos, pues de repente sentimos agotamiento durante el día. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, habemos personas que si tenemos 15, 20 minutos, a veces lo aprovechamos para llevar a cabo una siesta, ¿no? De 15 a 20 minutos. Y cuando andas muy agotado, te duermes en cuestión de segundos. Y a veces a mí me pasa, voy a ponerme de ejemplo, a mí me pasa que, por ejemplo, llego aquí a la oficina y a lo mejor un paciente me avisa, ¿sabes qué? Voy con 15, 20 minutos de atraso, ¿no? Y entonces me recargo nada más en mi sillón en donde yo me siento para dar terapia y de repente pelas. O sea, a veces sí lo logro hacer, a veces no, pero de repente, pum, o sea, me desconecto. Y por lo regular en esas siestas es cuando me ha llegado a pasar, que es cuando de repente sueño que me estoy cayendo y me despierto sobresaltado. A lo mejor a algunas personas les pasa, saben de qué estoy hablando. Y el que dice, bueno, ¿por qué llega a pasar esto? Porque hablaba yo del intercambio de las ramas. Ahorita van a ver qué tiene que ver esto con el miedo, entonces se da el intercambio de estas ramas, pero la cuestión es que cuando yo estoy en una siesta, no lo hago de forma gradual. O sea, entro de una rama a otra, pero rapidísimo.
los seres humanos, cuando realmente recuperamos energía en el proceso del sueño, es cuando llegamos a lo que es el estado REM del sueño, que es cuando nos encontramos realmente en un sueño muy profundo. Pero obviamente eso se consigue de forma gradual y también va de la mano, como lo mencioné hace unos momentos, con el intercambio de estas ramas. Pero ¿qué sé? Si yo estoy muy agotado, me siento en el sillón en donde ahorita está el Gil y de repente, ¡pum!, o sea, me desconecto en cuestión de segundos. El intercambio de las ramas se da de manera intempestiva. Y entonces obviamente entro en un sueño profundo, pero en cuestión de 2 o 3 minutos. Y vuelvo a decirlo, esto sucede cuando estoy muy agotado. Y entonces, ¿qué es lo que hace mi cerebro? Mi cerebro interpreta, en este caso, por ejemplo, mi hipotálamo. Si yo entro, como dirían algunos, de sopetón de una rama a otra, ¿qué creen que es lo que interpreta mi cerebro, en este caso mi hipotálamo? ¿No? Este güey se está muriendo. O sea, el intercambio de las ramas se tiene que dar de forma gradual. Si yo entro como gorda en tobogán de un momento a otro, obviamente mis signos van a bajar de manera inmediata. O sea, por ejemplo, mi frecuencia cardíaca, mi proceso de respiración, o sea, cambia, pero de un momento a otro. ¿Qué es lo que interpreta mi hipotálamo? Este güey se está pelando, ¿no? O sea, se desplomaron los signos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer mi cerebro? Ahí les va, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Mi cerebro, que es una maravilla igual que el de cualquiera de ustedes, mi cerebro lo que hace es que tiene que crear un recurso para que yo en ese momento segregue una sustancia que sirva como una especie de propulsor de energía. Es como si yo mismo me desfibrilara, como cuando en las películas se ve que le dan con las paletas de desfibrilación a la persona para que reaccione el sistema cardíaco. Así sucede, pero con una reacción bioquímica. ¿Cuáles son los miedos naturales que tenemos los seres humanos? A las caídas y a los ruidos estruendosos. Hay personas que no me dejarán mentir. A veces, en vez de soñar que me estoy cayendo, lo que sueño es que hay un estallido. O sea, que hay una especie de explosión. Mi cerebro obviamente conoce esas rutas. Cuando yo sueño que me estoy cayendo, obviamente lo que voy a producir de manera inmediata es un bombazo de noradrenalina, que también antes se le conocía como norepinefrina. Por ejemplo, cuando una persona está teniendo un shock anafiláctico, una reacción alérgica, por ejemplo, a un medicamento en una cirugía, yo tengo un compa que eso le pasó en una cirugía. No, a mí me dio un paro respiratorio en una cirugía. Lo que te meten es un bombazo se le conocía como epinefrina, pero ahora el nombre que se utiliza actualmente es noradrenalina. Te meten un madrazo de noradrenalina para que precisamente, ¡pum!, o sea, se dé la reacción. Y así es como a muchos nos han sacado de un paro respiratorio o de una reacción alérgica que genera un shock anafiláctico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Crea el recurso para que yo me dé ese bombazo de noradrenalina, vuelvo a decir, una especie de autodesfibrilación, pero con una reacción bioquímica. Sueño que me estoy cayendo y en ese momento me doy un shot, por así llamarlo, un shot de noradrenalina y ¡pum!, reacciono. Se siente de la chingada, ¿eh? Digo, los que les ha pasado saben que no es nada agradable la sensación, pero de que sales de ese estado, sales. Digo, obviamente no me estoy muriendo. Mi hipotálamo empieza a interpretar que al caerse los signos vitales, bueno, al bajar de una manera intempestiva, ¿qué es lo que interpreta el cerebro? La persona se está muriendo. Entonces crea ese bombazo o ese shot de noradrenalina para que en ese momento, ¡pum!, mi sistema cardiopulmonar reaccione. ¿Qué pasó aquí? Alex, ¿puedo corregir? Sí, tú échale, vamos a darle un giro al programa, ¿sí? Okay. Oye, o sea, ¿eso se puede hacer de forma consciente también o solamente en el sueño?
se hace por medio del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? ¿Sí? Es como la persona que dice, había un programa hace muchos años, y ustedes son mucho más chavos que yo, obviamente, ¿no? Y te lo estoy diciendo en serio. Pero había un programa que se llamaba La Carabina de Ambrosio. No sé si alguien todavía llegó a verla. ¿No, Edgar? ¿No te tocó ya? Pues por YouTube. Sí, que salía, sí, por YouTube. En donde salía precisamente un ícono de la televisión mexicana que acaba de partir a otro plano, que es Chabelo. Y entonces había un sketch que se llamaba Mercado de Lágrimas, ¿no? Y entonces era como era la parodia de la familia disfuncional, y él salió obviamente del hijo berrinchudo, ¿no? Y entonces hacía la función de me voy a privar, ¿no? Algunos de repente en los grupos o en las clínicas siguen haciendo lo mismo, ¿eh? Le hacen berrinche a la familia y dicen me voy a privar y me voy a asfixiar, ¿no? ¿Sí? No puedes. O sea, el ser humano no puede, por ejemplo, ahogarse por voluntad. O sea, aunque yo quisiera dejar de respirar, yo puedo decir conscientemente voy a dejar de respirar. En algún momento mi sistema nervioso autónomo, ¡pum! O sea, va a llevar a cabo el acto de la inspiración. ¿Sí? Hace rato me dio mucha risa. Decían que iban a inspirar mi carro. ¿Cómo que van a No, lo vas a aspirar. Ah, sí, eso. Pero luego les cuento quién fue. Que bueno, a lo mejor el carro está enamorado, por eso me inspira, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a llevar a cabo el acto autónomo de hacer una inhalación. O sea, eso no lo controlo a nivel consciente, o sea, eso se lleva a cabo de forma totalmente autónoma. ¿Sí? Entiendo a qué se refiere tu pregunta. Quiero aclarar algo. Nuestro cerebro, obviamente, hemos hablado de que opera a partir de comandos que nosotros mismos creamos. Y sí puede, obviamente, desde el plano consciente, un comando que yo estoy desarrollando, claro que puede alterar mis funciones orgánicas. O sea, eso sí es un hecho. ¿Sí? O sea, si mi plano de sugestión, o sea, si yo le creo un comando a mi mente de algo de lo que esté convencido, mi cerebro y mi organismo va a operar en base a eso, ¿no? Hemos puesto el ejemplo de este caso documentado de la persona que simularon que le estaban desangrando en un proceso de ejecución y que murió por un paro cardíaco por desangramiento. Lo que esta persona nunca se enteró es que jamás le sacaron una sola gota de sangre, ¿no? O sea, él estaba viendo que su sangre caía, pero en una simulación de la sangre. O sea, realmente esta persona nunca la desangraron. Pero como el cerebro estaba captando la información de que estaba siendo desangrada, por eso terminó muriendo de un paro cardíaco. O sea, eso sí lo podemos hacer los seres humanos. Pero aquí la cuestión es, ¿a qué quería yo que llegáramos? ¿Cuál es la función del miedo? O sea, el miedo es una cuestión de supervivencia. Es tan poderoso que es capaz de sacar a una persona de una condición vuelvo a decirlo, de una caída de sus signos vitales, ¿no? Digo, cuando estás dormido no es el caso, normalmente no es así. Sí, pero el cerebro está interpretando que sí está pasando. Los seres humanos tenemos dos tipos de sinapsis, que son, como ustedes saben, la transmisión de información entre células nerviosas. Y tenemos obviamente una sinapsis meramente eléctrica, pero también tenemos una sinapsis que se llama sinapsis electroquímica, y eso es lo que hace, por ejemplo, la noradrenalina y muchos otros neurotransmisores, ¿no? O sea, actúan como intermediarios, se les conoce también como mensajeros cerebrales. ¿Para qué llevo a cabo esa función? Vuelvo a decirlo, como de darme un shot de noradrenalina, pues precisamente para que haya una reacción. O sea, para que haya una estimulación lo suficientemente fuerte para que retome una condición de equilibrio o de homeostasis. ¿Quién es la figura emocional que interactúa ahí? El miedo. ¿Sí? Hay que decir, el miedo es algo positivo en la vida del ser humano, por supuesto. El miedo en la vida del ser humano es algo que
funge como propulsor de lo que es la conservación, por ejemplo, de la vida. ¿Sí? Hay quien de repente se la pregunta, ¿no? Dentro, por ejemplo, de lo que es el terreno de las adicciones. Y hay quien dice, ¿a ti el miedo te ha servido? Sí. ¿Como para qué? Por ejemplo, para no volver a beber. El miedo es uno de los elementos que a mí me ayudó a evitar una reincidencia en el alcohol. ¿Te dio miedo? Por supuesto. Primero que nada, a la chinga que me iban a poner entre todos los miembros de la familia, ¿no? Todos en programa. Yo me imagino, ¿no? Ser el único reincidente, ¿no? Digo, de la familia nuclear de aquel entonces, ya me refiero a mis padres y mis hermanos. Sí, porque mi familia obviamente son mi esposa y mis hijos. Pero en aquel entonces, pues eran mis padres, mis hermanos, y de repente decir, voy a reincidir, imagínense, nada más entre los otros 4, la pinche pamba con picayelos que me iban a dar, ¿no? Ahí dice, ¿a poco eso te daba miedo? No, es que no los has oído, cabrón. ¿Sí? De verdad. El miedo, por ejemplo, a lo que era la pérdida de control nuevamente. Porque las personas que ya teníamos una ausencia de autocontrol saben de qué les estoy hablando. Sí. O sea, de repente aventarme una lagunita mental de 24 horas, ¿no? De verdad, porque digo, yo no sé el caso de los demás. Yo llegué a tener una laguna mental de 24 horas. O sea, de repente empezar a beber un viernes y reaccionar el lunes y decir, según yo era sábado, ¿no? O domingo. O sea, ese miedo, claro que está presente. El miedo, obviamente, a tener un accidente automovilístico o simplemente las consecuencias que se iban a dar. Las emociones, cuando son eso, cuando son emociones, son excelentes aliados del ser humano que realmente quiere encontrar o que quiere producir una condición de equilibrio. ¿Sí? El miedo es una alerta natural. El miedo me dice, ten cuidado con esto. El miedo es incluso el que se alía muchas veces a la intuición. A veces se ha malbaratado mucho lo que es la intuición, porque la intuición realmente es una facultad que tenemos los seres humanos. O sea, la intuición incluso se puede ver como una lectura que somos capaces de llevar los seres humanos a cabo. Es una cuestión incluso energética. También empato con la definición que da un teórico post-freudiano de nombre Julian Rotter, que decía él, la intuición es un conocimiento adquirido pero que se encuentra registrado a nivel inconsciente. También creo que la intuición opera de esa forma. O sea, hay cosas que yo sé, otra vez está moviendo el venado al lado, ¿eh? Sí. Hay cosas que yo sé, ¿sí? Es más, la filosofía existencialista, o la filosofía existencial, gracias Charlie, dice que los seres humanos operamos a partir de 4 principios de conocimiento o de ausencia de conocimiento. La filosofía existencialista dice, la relación con la vida se basa, por ejemplo, en lo que yo sé que sé. ¿Sí me expliqué con lo que acabo de decir? Hay cosas que yo sé que sí sé. Como por ejemplo cuando llegaba yo a un examen en la universidad, ¿no? Si me había preparado, pues no faltaba que me decía, este examen está bien, cabrón, ¿por qué andas tan tranquilo? Porque sí sé, güey. ¿A poco sabes que viene en el examen? Pues de manera general sí. Pues de entrada me imagino que es lo que vimos durante el semestre o el cuatrimestre, ¿no? O sea, la lógica me dice eso. ¿Y estás tranquilo? Sí, ¿por qué? Porque me preparé, entonces sé que sí sé. Pero hay otra postura que es lo que sé que no sé. Porque también si no me preparaba, pues llegaba con un cierto dejo de ansiedad al examen y alguien me podía preguntar ¿qué tienes? Es que no sé, o sea, no sé lo que venga, ¿no? O lo que viene. Entonces hay cosas que sí sé que sé y hay cosas que sé que no sé. ¿Sí? Pero también hay otra postura que es la que no sé
que sí sé. Por ejemplo, la intuición opera así. Cuando digo, es que me latió que era por aquí, exactamente, no sabía que sí lo sabía. De acuerdo a la postura de Yolande Rotter, lo que acabo de mencionar, es muy probable que así opere. ¿A poco no hay cosas que de repente ustedes llevan a cabo y que dices, sí me salió? Sí. ¿Sí? Y cuando te preguntan por qué, creo que fue por intuición. Bueno, de acuerdo a la postura de Rotter, o sea, hay cosas que no sabes, que sí sabes. ¿Por qué? Porque se encuentran registradas a nivel inconsciente. Como no es una información de riesgo para la mente, por eso sube. O sea, puedo hacer uso de ella. ¿Sí? Y hay otra postura que muchas veces es en donde entra el que trae el síndrome de la borrachera seca, que es lo que no sé que no sé. Porque el que trae la borrachera seca encima cree que sí sabe, pero a veces lo que no se ha dado cuenta es que no sabe que no sabe. Digo, es un punto de vista personal, ¿eh? Sin embargo, también estoy convencido de que la intuición también tiene una carga más aproximada a lo que maneja, por ejemplo, la psicología transpersonal, que tiene que ver con la lectura energética. Tú eres psicólogo, ¿no estudiaste tú, Gil? Sí. No, esto es fresa. Cuando estabas en tu formación, seguramente te llegó a pasar que había gente que escuchabas y decía, una parte de ti decía, no sé por qué no te creo, güey, ¿no? Es una lectura, se le llama lectura fenomenológica. Los seres humanos somos capaces de leer expresiones, ¿sí? De leer el lenguaje corporal. O sea, los seres humanos somos capaces de percibir energéticamente lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo, no sé, se me ocurre esta parte de, llego a algún lugar, a mí me ocurre por ejemplo con los grupos educativos con los que trabajo, ¿no? Hay grupos en donde la energía es sumamente armónica. O sea, llego a por ejemplo, a ese salón y la energía es muy agradable. Pero también a lo largo de mi historia como docente, también me ha pasado que de repente he llegado, la verdad es que actualmente no me pasa eso, pero llegué a tener grupos en donde llegaba y decía, va a estar pesadita la clase, ¿no? Porque la energía se sentía de esa manera, ¿sí? ¿A poco nunca les ha pasado que llegas a algún lugar y dices, algo está pasando, no sé qué está pasando? Y de repente cuando empiezas a ver cómo están acomodados todos, dices, se me hace que el pedo es conmigo, ¿no? ¿Sí? O que alguna vez le llegas a preguntar a alguien, ¿qué tienes? Nada. Pues claro que está pasando algo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una lectura, o sea, estoy percibiendo algo. ¿Sí? Y entonces muchas veces esa lectura me activa esta alarma natural que se conoce como miedo. El miedo es un excelente aliado de la lectura de la funcionalidad en mi vida. Decía mi padre, y mi padre, quiero aclarar que no era ni catastrófico ni mucho menos, pero él decía, él me decía frecuentemente, cuando algo no te lata, ponle atención, porque si sientes que algo puede salir mal y no te haces caso, puede salir peor, güey. Sí, o sea, para eso es precisamente la emoción. O sea, la emoción es un indicador. ¿Pero qué sucede a nivel cultural? No, los machos no tenemos miedo. ¿Cómo chingados? No. Por supuesto que sí. O sea, de entrada, todo cambio en la vida genera miedo. ¿Sí? Toda crisis en la vida va acompañada del miedo. Estoy hablando del miedo como emoción, o sea, como alarma natural. ¿Sí? De repente, por ejemplo, con algunos de los alumnos de aquí de la clínica, ¿no? Cuando yo iba a platicar con alguno de ellos, me dice, ¿sabes qué, padrino? O sea, digo, dentro del tema de las adicciones, ¿sabes qué, padrino? Tengo mucho miedo. ¿De qué? De salir. Me dicen, entonces no sé si no estoy trabajando bien. Yo creo que estás trabajando muy bien.
O sea, tu miedo te está diciendo, ponte al tiro, güey. O sea, es importante que estés al pendiente de todo lo que está pasando, de cómo se están moviendo las cosas. A mí me preocupa cuando alguien sale y dice, me voy a tragar al mundo. Aguas, ¿eh? Yo cuando hice mi inventario de cuarto y quinto paso, yo viví todo lo que dicen que se vive. O sea, yo sentí que tuve una liberación increíble. Yo sentí, y estoy hablando de Alejandro, no hablo de nadie, yo sentí que tuve un contacto consciente con Dios como yo lo concibo. Ni lo vi, ni lo escuché, o sea, para mí fue una cuestión energética, ¿sí? O sea, yo sentí algo muy, muy fuerte, algo que jamás había sentido. Pero eso es parte de lo que yo viví. Pero también recuerdo que con algo que salí fue con mucho miedo. Cuando platiqué con mi padrino al otro día o a los 2 días, le dije, es que tengo mucho miedo. Me dice, pues qué bueno, ¿no? Me dice, ¿de qué tienes miedo? Yo tengo miedo de hacer pendejadas. Me dijo, felicidades. Quiere decir que trabajaste muy bien contigo. O sea, ya te diste cuenta el nivel de riesgo que has corrido y que corres en tu vida si no estás al tanto de ti, de tus pulsiones, de tus pensamientos. Es más, de las trampas del ego, ¿no? No, yo ya me siento bien. Sí, güey, pero te sientes bien porque te estás tomando la medicina. ¿Sí? O sea, porque obviamente estaba yendo a mi grupo pues, todos los días. Yo iba todos los días al grupo porque iba a las experiencias. Bueno, sigo yendo porque estaba obviamente yendo a terapia, porque estaba aplicándome en cuestión de algunas sugerencias que se me dieron. Por eso funcionó, pero tenía miedo ¿de qué? Pues tenía miedo de cagarla, y o sea, de regarla conmigo. El miedo se activó y el miedo fue un gran propulsor de un cambio y una modificación funcional para mi vida. ¿Sí? A mí me extirparon la vesícula, ya van a ser 11 años que me extirparon la vesícula biliar. Pero cuando yo estaba en las crisis antes de que me extirparan la vesícula biliar, de repente tenía algunas crisis de mucho dolor y de vómito. Y entonces, de repente, cuando estaba yo en esas crisis en donde me daba vómito, me acordaba de las crisis de las crudas, o sea, de las crudas físicas, y se me activaba el miedo. Y decía, si por algún momento por mi mente había llegado a cruzar la idea, ya me acordé para qué no veo. Y el miedo estaba ahí, ¿no? De decir, nada más por la condición del malestar lo evitó. ¿Sí? Y el miedo juega un papel importante ahí. Digo, y otros sentimientos también, ¿no? O sea, esta es una emoción, pero otros sentimientos también. Como el sentimiento de vergüenza, de culpa, todo lo que va acompañado, todas estas bonitas situaciones que van acompañadas del desarrollo de una adicción. ¿Sí? Pero claro que el miedo estaba presente. ¿Qué me daba miedo? Perder a mi pareja, a mis hijos, una condición de estabilidad económica, laboral, incluso social. ¿Sí? O sea, ya me imagino al padrinote llegar con su pinche batea de babas, ¿no? ¿Sí? Ese cuando me di cuenta, ya tenía una copa en la mano, ¿no? El caballito a nivel ya juntas cerradas es un poco más violento, ¿no? Y si se te aparecen cosas en la mano, bueno, ahí se las dejo de cargar, ¿no? ¿Sí? El miedo fue el miedo es y seguramente será un gran aliado de todos aquellos que lo queremos ver así, como un aliado. ¿Sí? Por miedo a algunas personas no regresamos a ciertas situaciones en nuestra vida. Por miedo a algunas personas nos empezamos a cuidar en ciertos aspectos. ¿Sí? A mí hace 13, 14 años que me hicieron unos análisis
ya tenía yo 10 años sin beber, ¿eh? A mí una doctora me dijo, me estaban tratando el tema biliar, y una doctora, que además que traía programa también, me dice, Alejandro, me dice, ¿nos vamos a hablar? Tú le digo, sí. Me dice, Alejandro, yo estoy aquí para ayudarte. Le digo, sí, doctora, muchas gracias. Y yo haré lo que usted me indique. Dice, lo primero es que hablemos las cosas como son. Le digo, sí. Si aquí tengo tus análisis. Me dice, ¿cada cuándo bebes? Y le digo, no, doctora, yo no bebo. Y hizo una expresión así como de, o sea, ¿qué te acabo de decir? Me dice, ¿es en serio? Necesito saber cuánto alcohol consumes. Le digo, se lo juro que yo no bebo alcohol. Le digo, bebí mucho alcohol, pero ya tengo 10 años que no bebo nada de alcohol. Me dice, pues yo creo que tomaste una de las mejores decisiones de tu vida, ¿eh? Dice, porque en tus análisis todavía parece que tienes una lesión hepática, ¿eh? No de gravedad en este momento, dice, o sea, se detuvo a tiempo. En ese momento yo sentí miedo, ¿eh? Dije que hubiera seguido bebiendo. Si después de 10 años de no consumo de alcohol todavía parecía, o sea, en las referencias, en las referencias de los análisis, todavía parecía las consecuencias de lo que bebí. No me imagino si esos 10 años hubiese seguido bebiendo. A lo mejor no lo hubiera contado, ¿no? Y entonces se activa el miedo y digo, efectivamente tomé una de las mejores decisiones de mi vida. Por lo menos la más importante en cuestión de supervivencia, estoy convencido que sí fue. Que fue detener mi consumo de alcohol. O sea, de eso sí estoy convencido. No fue agradable. O sea, no fue agradable que alguien me dijera, si vuelves a beber, muy probablemente algo muy malo te pueda pasar. Para eso es el miedo. No dejé de vivir, no dejé de hacer mis cosas, no, simplemente se activó la alarma. Porque es importante detectarlo como lo que es, o sea, el miedo, porque si no lo valido, entonces se puede convertir en un sentimiento de temor, y eso sí no me conviene. Porque el temor tiene dos vertientes. El temor puede convertirse en terror o en pánico. El terror, como ustedes saben, el temor es un sentimiento paralizante. El pánico me lleva a desarrollar conductas erráticas. O sea, actuar a lo pendejo. ¿Sí? Entonces, obviamente, el miedo es importantísimo detectarlo en origen, y los hombres también sentimos miedo. Voy a leer los comentarios que nos hicieron los compañeros aquí en el chat. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando esta noche. Saludos a mi amigo Odín Pizaña, hace rato platicaba con él, me da mucho gusto saludarte, mi querido amigo Odín. Dice, buenas noches, padrino y amigos, saludos a Charlie, un placer estar escuchando esta transmisión para seguir aprendiendo. Gracias, Odín, sabes que se te quiere, por aquí nos vemos. Raimundo Cortés dice, buenas noches, Alex, y a todos en cabina, un placer seguirlos y aprendiendo en cada transmisión. Gracias, Ray, un gusto saludarte, a ti y a toda tu familia. Rachel Flores dice, buenas noches, licenciado Alejandro, bendiciones. ¿Quieres mandar saludos a tu mamá, Edgar? Hola, mamá, buenas noches, te quiero mucho, te mando un abrazo y que Dios te bendiga. Gracias Rachel por acompañarnos, buenas noches para ti también. Ano Obando dice, hola, buenas noches Alex, Charlie y a todo el equipo de la cabina, saludos para todos, gracias por compartir su sabiduría, lista para escuchar, que tengan buen regreso a sus casas, bendiciones, gracias Ana, como siempre un placer saludarte. También nos acompaña nuestra amiga Hey Ortega. No me está dejando seleccionar esto ya. Hey Ortega dice, hola, buenas noches a todos, gracias Hey, como en cada transmisión nos da gusto saludarte, qué bueno que nos estás acompañando, buenas noches para ti también. Jovas DiCaprio dice, Jovas presente, gracias Jovas, te mandamos un saludo con todo cariño. Ahora sí ya me movió todo el chat, aguántenme tantito, porque me lo mandó hasta abajo. Listo, Jovas presente, gracias Jovas, te mandamos un saludo con todo el afecto. Ainek Aragón dice, buenas noches, bendiciones, saludos, gracias Ainek, igualmente bendiciones para ti.
Maya Aguirre, mi querida amiga Maya Aguirre, hasta Los Cabos, dice buenas noches maestro, ¿ha leído libros de la autora Elizabeth Kubler-Ross? Saludos. Sí, por supuesto, una de las máximas exponentes de la tanatología. Ella trabajó sobre todo mucho lo que fue los cuidados paliativos, que también obviamente ya en fase terminal se le conoce como cuidados de hospicio, y sí, muy buena autora. Algunas perspectivas de la tanatología contemporánea no hacen mucho énfasis en sus teorías, sin embargo, si algo tiene el pionero, fue valor, porque ella fue la pionera en muchos sentidos dentro de la tanatología en el siglo XX. Sí, May, sí la he leído, y bueno, pues qué bueno que también a ti te agrade esa autora. Gracias, May. Ya murió, por cierto, Elizabeth Kubler-Ross, pero bueno, gracias, May. Joana Sandoval dice, gracias, excelente tema. Gracias, Joana, qué bueno que nos acompañas. Judith Vargas dice, buenas noches, licenciado Alejandro y Carlos, un saludo para todos. Gracias, Judith, igualmente un saludo para ti. Adela Galloso dice, buenas noches, licenciado Alex, un saludo con lluvia desde San Juan del Río. Gracias, Adela, también aquí estuvo fuertecito. Héctor Flores dice, hola Alex, qué buen tema, gracias, cuídate mucho y recibe un saludo y abrazote desde Santa Ana, California. Gracias, Héctor. Igualmente, mi querido amigo, un saludo y un abrazo para ti. Araceli Sánchez Colín, nuestra amiga y compañera del Grupo Samad, dice, hola, buenas noches, saludos a todos, un abrazo fuerte. Gracias, Sara, saludos a toda la familia. Claudio Alegre dice, hola, buenas noches, licenciado Alejandro, licenciado Carlos y a todos los presentes, excelente regreso a casa. Gracias, Claudio, igualmente excelente noche para ustedes. Nuestro amigo Pedro Flores dice, buenas noches, licenciado Alejandro, gracias por el aprendizaje, tengan un buen regreso acá, saludos a todos. Gracias, Pedro, igualmente a ti y a toda tu familia, ellos también son nuestros compañeros del Grupo Samadhi. Elizabeth Martínez, mi querida amiga Eli de Magú, dice, buenas noches, abrazos, buen regreso a casa. Gracias, Eli, sabes que te quiero mucho, saludos para ti también. Oscar León Montaño, mi padrino Oscar León Montaño, dice, buenas noches, padrino, gracias por compartir este tema del día de hoy, listo para aprender, saludos a todo el equipo. Gracias, padrino Oscar, saludos a ti y a toda la familia. Nuestra querida amiga, la chaparrita Pati Nieto, que también es compañera y amiga del Grupo Samad, dice, linda noche y bendiciones. Buen regreso a casa, profe, que tengas un sueño reparador. Saludos a todos los samadios. Gracias, chaparrita, nos vemos mañana por allá por la escuela. Saludos. Nuestro querido amigo José M. Díaz, mejor conocido como Pepe de Oklahoma, que también es nuestro compañero del Grupo Samadhi, dice, hola padrinos, muy buenas noches, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Pepe, igualmente para ti, para toda la familia. Montse, mejor conocida como Montse Potter, de aquí del Grupo Samadhi, dice, hola, buenas noches a todos en cabina, un gusto saludarlo, profe, gracias por compartir su tiempo y conocimiento. Gracias, Montse. Blanca Reynoso dice, buenas noches, Alex, excelente tema, gracias por compartir. ¿Es Blanca? Blanca Reynoso. ¿Vas? No estoy en la madera. Buenas noches, vida, espero estés bien, saludos a los niños, te quiero mucho, Dios los bendiga. Gracias, Blanca, esposa de nuestro amigo Edgar. Entonces, saludos, Blanca, también gran amiga esta Blanca. Gracias, Blanca, saludos a todos los chavos allá en casa también. Angie López, mi querida amiga Angelina, dice, hola padrino Alex, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Bonita noche para ustedes. Gracias, Angie, igualmente, gracias por estar conectada, por la amistad, un abrazo. Y Tere Arenas nos dice, qué bendición escucharte con tan importante tema. Ale, mil gracias. Gracias, Tere, gracias por tus palabras, un saludo y bendiciones. Pues vámonos, porque mañana empezamos muy temprano la jornada. Recuerden que Dios nos hizo guapos, pero no nos hizo ricos. Marvel González, mi querida amiga Marvel González hasta Cuautla, dice, un gran saludo a usted y a su hermosa familia, millones de bendiciones. Qué cabrón está, qué calorón está haciendo. Ok, perdón, fue error mío. Gracias, Marvel, sí está fuerte el calorcito. Vámonos, mi querido Gil, despídete de la banda, porfa. Hasta luego, que tenga buena noche, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Gil. Edgar, vámonos, que ya nos vieron. Excelente noche para todos, bendiciones, gracias Alex por la invitación, Gil, Charlie, buena noche. Gracias, Edgar, y a mi querido Charlie, mi Charlita. Adelante, Charlie. Vámonos, que todos tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por el tiempo, la compañía, la amistad. Gracias, Edgar, gracias, Gil, gracias, padrino, por los conocimientos que nos compartes, y gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, esperando nos acompañen en las transmisiones de miércoles, martes, miércoles y viernes, y los sábados a las terapias familiares. Que tengan una excelente noche y Dios nos bendice. Gracias, Charlie, como siempre, por el apoyo, la amistad y la compañía.
Gracias, Judith, buenas noches para ti también. Mi padrinazo José Arturo Calderón Fernández dice: descansa, padrinazo. Gracias, padrino, igualmente. Saludos a la familia. Y bueno, pues a todos ustedes, muchas gracias como siempre por la compañía, por el tiempo, que es lo más preciado que tenemos los seres humanos. Que descansen. A nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, mi hermano Roberto, Charlie, un servidor Alejandro Gutiérrez. Gracias por ser parte de la familia de Radio Humanismo. Que descansen, la mejor de las noches y primeramente Dios, nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.